Hola a todos, bienvenidos. Hoy es el 3 de marzo y estamos aquí para hablar de construcción con paja. Yo me llamo Ricky Nitskin y voy a ser vuestra anfitriona durante este charla. A comenzar, lo que quiero comentar, y lo hago ya con el primer diapositivo de esta presentación, es que os dais cuenta que la estética de un edificio de paja depende del arquitecto y el constructor, no del material en sí. ¿Vale? Las casas de paja pueden ser muy formales o pueden ser muy orgánicos según quien lo diseña y quien lo construye. Por si acaso, pues aún queda alguien con esa idea de que todas las casas de paja son chabolitas. Pues no es así. Me presento a mí misma. Yo soy Ricky Nitskin y llevo más de 20 años construyendo con paja. Hice mi primera casa, la mía personal, mi vivienda en autoconstrucción en el 2002 y empecé a dar formación en construcción con paja en el 2006, creo que fue, o el 2007. No me, en fin, pues llevo más o menos más de 20 años trabajando en la construcción con paja. Soy una de las fundadoras de la red de construcción con paja. Soy miembro vocal en la junta directiva de ESBA, la red europea de construcción con paja. Soy miembro también del red global de construcción con paja y también soy autora de 2 libros sobre construcción con paja. Entonces yo soy vuestra acompañante hoy y también en el curso en línea que comentaré al final de la presentación. Hoy queremos hablar muy brevemente una introducción a construcción con paja y hablar un poco de las novedades que tenemos en esa época que estamos viviendo. Primero, muy rápidamente, por si no lo conocen, hay muchas razones para construir con paja. Por la salubridad del material, alta eficiencia térmica acústica. La eficiencia térmica también significa que vas a ahorrar mucho dinero a largo plazo en términos de aislamiento y refrigeración de la casa. El material se vende a un precio razonable. Es apto para la autoconstrucción, si eso es lo que deseas, y también vivir en una casa de paja significa un máximo de confort. Es un buen regulador de humedad, especialmente cuando se combina con revocos naturales y también la temperatura ambiental interior es magnífico. También añadiría incluso que hay algo que es muy difícil de definir, una casa de paja, pero es acogedor. ¿Vale? Cuando entras en una vivienda de paja, pues no quieres salir, estás muy a gusto y quieres estar ahí. Y también en términos de sostenibilidad, que es muy importante, es muy duradero. Espera que voy a acabar con esto de ladrar. Y eh, hay ejemplos de casas de paja de más de 100 años, entonces sabemos que es duradero el material. Es un material cuna a cuna en el sentido que el día que decides abandonar el habitáculo, pues será más fácil reciclarlo o compostarla después de que se ha acabado su uso sin hacer daño al medio ambiente. Su producción anual, que es un derivado de la producción de cereales, la paja, y entonces no tiene coste energética la producción del material, lo cual es creo que casi único, aparte de la tierra cruda, en términos de materiales aptos para construcción. Y incluso es un sumidero de CO2, ya que la planta absorbe más CO2 durante el crecimiento de la planta de lo que se gasta en su producción. De hecho, lo único coste energética
para un fardo de paja es su transporte de donde se fabrica a donde tú lo vas a utilizar. ¿Vale? Vamos brevemente a compartir la paja con otros materiales aislantes. Eso puede ser interesante para los técnicos en este charla. Perdona, voy a ir atrás, espera. Hablando de conductividad térmica, se puede ver que los materiales, para los que no saben, el número más bajo significa menos conductividad térmica o mayor aislamiento. La paja en sí aísla quizás un poco menos por el material que otros materiales convencionales que se usa para aislamiento en la construcción, como lana de roca, que es la segunda fila, que se ha desaparecido lo de roca, pero es lana de roca, XPS o EPS. Pero si vas al último columna, verás que estamos hablando de cuál es su equivalente en espesor de la bala de paja. La bala de paja, por su tamaño, como se suele usar entera en obra, pues tiene entre 35 y 50 centímetros de ancho, según la orientación de la bala en la obra, pero vamos a ir a tirar con 35 centímetros de espesor, pues el equivalente de 35 centímetros de paja sería entre 25 y 28 centímetros de esos otros materiales y nunca se utiliza tanto espesor de aislamiento convencional en una obra. Es un regalo que nos da la bala de paja, la paja de cereal en la construcción es este aislamiento simplemente por el tamaño del formato del ladrillo. ¿Vale? En términos de huella de carbono, es un sumidero de CO2 en vez de un productor de ello, como puedes ver con los otros materiales, y el coste también se reduce bastante, ya que se utiliza entre 2 o 3 fardos de paja por metro cuadrado de fachada, y los fardos suelen tener un precio entre 2 y 3 euros por unidad, es lo más normal, aunque ocasionalmente se encuentran más económicos o más caros, pero de 2 a 4 euros sería la media de lo que te cuesta la paja, lo cual significa de entre, pues eso, mucho menos dinero por metro cuadrado, y además es un material que además de ser aislamiento puede ser cerramiento, de lo cual no es verdad en los otros materiales. Esto es la parte técnico de esta charla. Ya no voy a entrar más porque muchas veces las personas que vienen a esas presentaciones no son técnicos. ¿Vale? Hablando del estado actual de la construcción, espera, estoy intentando mover algo. Vale, ya está. Eh, Se podría hablar a nivel mundial que ya hay normativas de construcción con paja en varios países europeos, Alemania, por ejemplo, y en Francia. Hay edificios de hace 12 plantas de alta y más de 5.000 metros cuadrados de superficie, ya no se están haciendo únicamente viviendas unifamiliares. Se ha construido con paja en casi todo el mundo, desde Haití hasta Siberia, y se puede encontrar construcción, ambos construcción artesanal, autoconstrucción o incluso industrial. Cada vez hay más auge del uso de paneles prefabricados de paja que permiten que se puede construir edificios más grandes más rápidamente o sin ser un experto en paja.
En términos del estado actual en España, podemos decir que cada año hay más número y calidad de edificios siendo construidos. Yo alucino cada vez que miro si vas a la página web de la red de construcción con paja, es muy lejos de estar completo, pero puedes encontrar unas cuantas fichas y galerías de casas de paja hechos en España, y yo diría que las que están representados en este censo de la red de construcción con paja no puede ser más de un 5% de los edificios existentes, que la mayoría nunca han sido censados. Hay docenas de casas construyéndose todos los años y cada vez hay más demanda. De hecho, ya hay varios edificios públicos, además de viviendas unifamiliares hechos con paja, y hay cada vez más demanda para ello. El público cada día se conciencia, tiene más conciencia y exige alternativas más sostenibles. Lo que sí que se puede decir también es que hay más demanda para constructores de los que hay. Es decir, que a veces hay gente que renuncian a hacer una casa de paja porque no quieren ser autoconstructores y no encuentran un constructor profesional que les ejecuta la casa. En esos casos, casi la única opción, si no puedes encontrar un técnico o un constructor para hacerte la casa, porque sin un buen diseño no se puede hacer buen casa de paja, no es buena idea utilizar un arquitecto convencional para diseñarte tu casa de paja. Debería ser un arquitecto de bioconstrucción que está familiarizado con ello, más allá se puede ser autoconstructor total o parcial, pero si no quieres hacerlo pues se complica la vida. Si eres un técnico que no sabes de construcción con paja o que no encuentras una persona que te hace la casa y no quieres ser autoconstructor, pues probablemente tendrás que apelarte a la opción de paneles prefabricados, lo cual te puede dar un resultado excelente, aunque el precio subirá un poco más de la media en la construcción artesanal, que suele salir un poco más económico que el uso de paneles prefabricados. La paja, no voy a entrar en todos los detalles, pero cumple todas las exigencias técnicas de la administración, si no, no habría tantos edificaciones legales dentro de la península, y que ofrecen una sostenibilidad y eficiencia mucho mayor que muchos otros materiales de construcción natural, bioconstrucción o construcción convencional. Se debería elegir construir con paja porque es mejor material, no por ahorrar dinero. En términos del marco legal, tengo unas novedades. Primero voy a explicar cómo hemos legalizado casas de paja hasta ahora, y luego voy a explicar la bomba, la notición del año. ¿Vale? Hasta ahora, mucha gente pregunta cómo se puede construir con paja, ya que no es un material homologado y no tiene ficha técnica, y no, pues no está contemplado como material de construcción. Pues hasta ahora se ha apelado a un capítulo, un artículo del código técnico que dice que el proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas siempre que justifican documentalmente que el edificio o proyecto cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son al menos equivalentes a lo que se obtendría por la aplicación de los demás exigencias. Entonces, como la paja cumple, pues la gente pues han conseguido legalizar obras bajo ese, como lo que decimos en inglés, loophole en la ley. Eh,
Es tan simple como probar en el proyecto, que haciendo referencia a ensayos técnicos y ejemplos de otros casos para probar que se puede cumplir con los requisitos que exige el código técnico. La mayoría de técnicos hasta ahora han especificado en sus proyectos las características necesarias de las balas para usar en su obra, en términos de humedad, densidad y tamaño, etcétera, y así entre estas dos cosas se ha podido legalizar docenas, si no cientos de edificios hasta ahora. Eh, Se puede usar ensayos de otros países que se ha usado también a veces. Vale. La bomba, la nueva noticia es que ahora mismo se está redactando una nueva norma UNE para construcción con paja. Están en la fase de completar algunos de los detalles del UNE y luego hay que revisar la redacción antes de publicarlo. La estimación es que se publica en primavera de este año, aunque es posible que se atrasa. Esperamos que por lo menos este año 2026 ve el nuevo código técnico. Está redactado en plan colectivo por la red de construcción con paja y pagado por ellos, que ha sido un gran gasto, pero como teníamos ahorros del apoyo de nuestros socios, pues hemos decidido invertirlo en ese nuevo proyecto. ¿Vale? Y como ves, pues tendrá varios capítulos esta norma en términos de hablar de cómo es un material de paja apto para la construcción, cómo ejecutar la obra, planificar y diseñar con la bala de paja, una lista de ensayos y certificaciones que prueban sus características y capacidades, y luego habrá anexos que incluyen sistemas constructivos como aislamiento estructural, cerramiento, etcétera. Para los que no lo conocen, una norma UNE es un documento técnico de consenso que establece especificaciones, criterios, directrices o características para productos, servicios, procesos o sistemas en España. Su objetivo es garantizar la calidad y seguridad de estos procesos, facilitar la interoperabilidad, fomentar la sostenibilidad y facilitar el cumplimiento legal a la vez que protege al consumidor. Como la norma dentro de la norma habrá una referencia técnica oficial que se puede consultar los responsables de otorgar permisos, ayudará a facilitar la demostración de cumplir con esos criterios técnicos de seguridad y sostenibilidad exigidos por la ley, y entonces ayudará a que sea aún más fácil legalizar proyectos hechos con paja siguiendo esas directrices. La existencia de una norma UNE específica para la construcción con paja ayudará a que los técnicos, arquitectos y autoridades valoren mejor este material como opción válida y segura. Las normas UNES no son de cumplimiento obligatorio, pero si uno se junta y dicen que su proyecto cumple con esta norma, sigue la norma UNE, entonces facilitará la legalización de los proyectos. Entonces esto va a ser un antes y después en la construcción con paja aquí en España. Y vosotros sois de los primeros que se han enterado que llegará pronto. ¿Vale? No voy a hablar mucho en esta charla de cómo es construir con paja, solo voy a comentar un par de cositas, por si no lo sabías, porque hay mucha información, por eso hago el curso en línea de 6 meses para explicarlo. No se puede explicar los detalles de cómo construir con paja en 40 minutos, lo siento. ¿Vale? Pero sí que debería saber que hay 3 formas de aplicar la paja en obra, ¿vale? En todas las obras de construcción con paja se utiliza paja como aislamiento,
¿vale? Esto es su rol principal en por lo menos 50% de las obras. En muchas obras, además de ese aislamiento, la paja también es ceramiento. Eso ocurre cuando se aplica revoques directos adheridos a la bala de paja y entonces esto hace de aislamiento y cerramiento. Para entendernos, si tú acabarías la casa con pladur por dentro y con una fachada ventilada en el exterior, sería únicamente aislamiento. Y si es aislamiento y cerramiento, pues estaría en vez de cerrados con algún tipo de panel o tablero, serías cerrado por los revoques naturales aplicados directamente al material. ¿Vale? En la gran mayoría de casos, la gente hace algún tipo de estructura, generalmente de madera, aunque hay otras opciones, que apoya el peso del tejado y se usa la paja solo de relleno, de aislamiento y cerramiento o solo de aislamiento. Pero también existe la posibilidad, cuando dispones de balas o fardos de la calidad necesaria, de utilizarlo estructuralmente, además de como aislamiento y cerramiento. Y eso también es muy especial en materiales de aislamiento. O sea, hay muy pocos materiales de aislamiento que se puede usar estructuralmente también. No es el único, pero es la de más bajo coste, más bajo tecnología. ¿Vale? Hay tres clases de balas o fardos o pacos, como los quieres llamarlos. La que utilizamos más en la construcción sería la pequeña, que tiene dos cuerdas, la bala jumbo, que es la que se ve a la derecha arriba, que hay balas jumbo pequeños, medianos y grandes, hay muchos tamaños. También se utiliza mucho en la construcción. Y la redonda, que es más común cada día, pues no se suele usar en la construcción a no ser que sea para algo artística o para hacer balas rectangulares a base de la paja que se saca de este bala redonda. Espera un momento que voy a sacar la perita otra vez. Tiene esa necesidad de defenderme de las musarañas. Vale. En términos de principales técnicas constructivas, se podría dividir en más o menos 5 categorías de formas de usar la paja en construcción, aunque siempre hay alguna otra cosa que se escapa. La casa Nebraska, de muros de carga de paja, es la versión en que se utiliza la paja estructuralmente y soporten directamente el peso del tejado. Eso se puede hacer ambos con balas jumbo y con las pequeñas. Las técnicas más populares en Europa en este momento son técnicas de entramado ligera de madera, lo cual significa que se usa postes de más o menos pequeña dimensión, pero más juntos, igual uno entre medio de cada bala, y se aplican las balas en columnas unos sobre otros entre dos postes o montantes. Hay muchas variantes de técnicas de entramado ligero. Hay igual 4 o 5 categorías generales de distintas técnicas de entramado de madera ligera y variantes sobre todas estas técnicas. También hay la posibilidad de hacer la estructura con un entramado de madera pesada, como puede ser la carpintería tradicional de armar, y en ese caso generalmente recomendamos utilizar algún tipo de muro cortina que rodea la estructura o que sea dentro o fuera de la estructura, pero independiente de ello, para no tener que encajar la bala alrededor de estos elementos estructurales grandes o pesados, o a veces incluso hay elementos en diagonal para reostrar la estructura, pues lo evitamos haciendo algún tipo de muro cortina independiente de esas estructuras. Los paneles prefabricados es una forma industrializada de trabajar con la paja.
En la península creo que hay por lo menos 3 o 4 productores de paneles prefabricados en que puedes encargar los paneles, comprarlos y que te los mandan a casa, o incluso muchas de esas compañías además te montan la casa si tú encargas ese trabajo. Y también existe la posibilidad, si eres autoconstructor pero no dispones de mucho tiempo, de fabricar tus propios paneles prefabricados, irlos almacenando en algún sitio, y cuando ya has construido todos los paneles, pues los puedes montar en el sitio de la obra para no tener la obra eterna abierto durante años y años, que a veces pasa con la autoconstrucción, y especialmente cuando se intenta en autoconstrucción abarcar una casa exageradamente grande para los conocimientos de los promotores. Entonces, esta opción de crear tus propios paneles prefabricados también puede ser interesante. Y luego, algo que llamamos dentro del mundillo de construcción con paja es SATEP. SATEP son los siglos para sistemas de aislamiento térmico exterior, y añadimos el P de paja, entonces tenemos SATEP, que se puede hacer en obra nueva, pero es más común verlo en rehabilitación de edificios existentes. Si tienes un edificio mal aislado y quieres renovarlo, lo puedes forrar en el exterior con paja sea embalada o suelta, contenido, para crear un aislamiento exterior que te hace más eficiente el edificio. También hay otras posibilidades, como el uso de estructuras metálicas o de albañilería, pero son menos comunes. Y como última, pues comento los acabados aptos para casas de paja. Incluyen los revoques naturales como la cal, la arcilla, el yeso o una combinación de ellos. También puedes utilizar paneles revocables y transpirables. Y también en el interior del edificio incluso se podría usar algún que otro tablero que no sea transpirable, pero únicamente en el exterior en el interior, perdona, para no atrapar humedad dentro del muro. El acabado exterior de la fachada de paja siempre debería ser transpirable para que si llega a entrar humedad dentro del muro, que pueda salir. También incluimos dentro de los posibles acabados las fachadas ventiladas, que permiten este flujo de humedad y la transferencia de humedad a través del muro. Vale. Ahora lo que vamos a pasar es la parte lúdica de esta presentación, y os voy a enseñar fotos y ejemplos de varios edificios de paja. Algunos los habrán visto y otros quizás no. ¿Qué se puede construir con paja? Se pueden construir edificios temporales, como este teatro en Estonia, que se construyó para una temporada de verano, y este botijo, el pabellón de iniciativas ciudadanas, que se construyó para el Expo Zaragoza en 2008. Lo que tienen en común esos dos edificios, como fueron construidos solo para uso durante unos meses, no durante largo tiempo, es que para proteger la paja, pero no gastar demasiado tiempo y dinero en la obra, los han pintado en vez de provocarlas. Pero por los demás, pues la construcción ha sido para breve tiempo. También se puede, la ventaja es que cuando desmontan el edificio al final de la temporada lo pueden compostar. También puedes hacer muros de privacidad o contención de ruidos. La paja es un elemento a nivel acústico, además de térmico. Puedes hacer edificios pequeños. A mí yo siempre recomiendo a cualquier persona que quiere empezar en la autoconstrucción, antes de lanzarse a construir una vivienda entera, construir alguna caseta pequeña para probar su mano en la construcción, a ver si les gustan y cuánto tiempo les supone.
Puedes hacer casas móviles, por ejemplo. Este edificio está construido sobre un remolque de camión, por si acaso el dueño quiere llevarlo a otro sitio más adelante. Pueden ser de aspecto convencional, como esta casa con fachada ventilada, que no se ve ni la paja. Y también pueden tener ese aspecto de Hover House, como se imagina de las películas, si uno quiere. La estética lo adjudicamos las personas que lo diseñan y las personas que lo construyen. Se puede hacer viviendas, como este vivienda sencilla, un rectángulo fácil hecho con una estructura de madera muy básica. Tenemos esta vivienda no tan sencilla, hecho con paneles prefabricados, ambos para muros y cubierta. Tenemos esta vivienda de 2 plantas y 200 metros cuadrados, también hecho con barras de paja, un aspecto más convencional, pero cariñoso, quizás por el color del edificio. Esta, súper moderno, es otro ejemplo. En el Maresme, eso está hecho con paneles prefabricados. Aquí ves otro ejemplo. En estos casos, pues como los revoques naturales se castigan más y también por la estética, en la segunda planta se ha hecho una fachada ventilada y en la planta baja un acabado de cal. Un momento. Y tenemos otra vivienda en Burgos, hecho por los arquitectos Meta 2020. Cualquiera que fue al último encuentro de construcción con paja que se hizo en Burgos lo habrá visto, lo visitamos. Pero no estamos limitados solamente a viviendas unifamiliares. Aquí en Francia hay un edificio de 8 plantas con certificación Passive House, hecho con paja, y aquí tenemos este nuevo edificio de 12 plantas con 65 apartamentos, hecho con paneles prefabricados de Cococón. Vamos llegando cada vez más grande, no hay límites mientras soñamos. En rehabilitación, aquí traigo unos ejemplos. Está esta casa, por ejemplo, este más antiguo en Lérida, que ha sido forado en el exterior por balas jumbos. Eso no es tan común. Generalmente cuando se hace un sate con paja se usan las balas pequeñas, pero quizás aquí pues tenían dificultad para encontrarlas. El mayor problema con hacer un sate con paja es que tienes que primero ampliar el tejado para que cubre ese nuevo aislamiento y que tenga suficiente alero para protegerlo. Hay que hacer unas cajas alrededor de las puertas y ventanas para que se mantenga la apertura de las puertas y ventanas, y hay que hacerle un nuevo sobrecimiento que le separa del suelo. Pero es muy eficaz. Cambia una nevera en una casa cálida en un momento. ¿Vale? Aquí hay otro ejemplo, esos 4 torres de pisos son edificios viejos en Milán, en Italia, que han sido también forrados en su exterior con paneles prefabricados de paja. Aquí ves el edificio original y a la derecha el panel de paja que se ha fijado a la fachada existente. En este caso son paneles hechos no con balas de paja, sino con paja de arroz suelto, que no voy a entrar en los detalles de cómo lo han fabricado, pero sigue siendo un trabajo hecho con paneles prefabricados sobre fachada antigua. ¿Vale? Así como ves, pues los edificios cada vez más grandes. ¿Vale? También existen muchos edificios de paja. Francia es el país donde más grandes y más número de edificios de paja hay.
Creo que ahí se construye entre 500 y 1000 edificios de paja todos los años y hay muchos macroedificios como este de más de 5000 metros cuadrados. Evidentemente, este es un ejemplo de un edificio de paja en que se ha usado la paja únicamente de aislamiento, no lo han utilizado ni de cerramiento ni estructuralmente. Aquí eso es una foto de la nueva fábrica de paneles prefabricados de paja EcoCocón que se ha hecho en Eslovaquia y está hecho evidentemente con paneles de la fábrica. Al principio fabricaron todos sus paneles en Lituania y ahora pues se han abierto esta nueva fábrica en Eslovaquia. Aquí en Holanda, este edificio tiene más de 40.000 metros cuadrados de fachada de paja. Y aquí en España nuestros esfuerzos son más humildes todavía, pero tenemos este edificio de casi 1000 metros cuadrados hechos con paneles de cocofón en Tarragona y también tenemos este edificio de más de 1000 metros cuadrados que es un centro de día para personas en Valencia, en Meliana, Valencia, hecho por Veray Arquitectos. Así que todavía ya estamos entrando en este mundo del edificio público de paja. Espero que en estos próximos años hay más y más ejemplos de ello. Aquí también, por ejemplo, esto ya fue construido hace muchos años, se puede ver algún edificio como esto, que es un hotel de paja en Teruel. También había visto un edificio de paja como hospedaje rural en Galicia, creo que había uno y pues pronto habrá más. ¿Vale? Términos de muros de carga de paja o técnica Nebraska, pues bueno, tenemos este de Aco Camping Arviso, el edificio abajo, la redonda, está hecho con balas jumbo en técnica Nebraska. Arriba a la izquierda son otros edificios en el camping que está hecho también con paja, pero en este caso muros hechos con un entramado ligero de madera, no de balas jumbo ni de Nebraska. Aquí tenemos este edificio de 2 plantas en Nebraska, en Inglaterra. Tenemos ese edificio de Nebraska en balas jumbos en Lérida. Tenemos otro de balas jumbo en Suiza. Mi casa es una casa de planta y media de balas pequeñas también en Lérida, pero pues es menos impresionante, entonces no pongo la foto aquí en la presentación. Y por supuesto también se puede hacer cosas artísticas con paja. ¿Vale? Hay muchas opciones de cómo trabajar con el material. En términos de oportunidades profesionales, que eso es lo que prometí hablar un poco en esta presentación, eso dependerá de tu rol en la obra. ¿Eres técnico? ¿Vas a diseñar el edificio? ¿Eres constructor profesional o eres autoconstructor? Eh, los técnicos ya hay unos cuantos que trabajan con paja, pero todavía hay falta, hay mucha gente que no saben encontrar un técnico que está familiarizado ni siquiera con la construcción natural o la bioconstrucción. En España, sobre todo, hay una falta de constructores profesionales. Lo que sí que puedo decir es que la mayoría de arquitectos que conozco que ya han diseñado más de un edificio de paja, los que han hecho 3, 4, 5 edificios de paja, tienen lista de espera para trabajos, están cansados. Yo he oído incluso quejas de algún arquitecto que se ha especializado en construcción con paja, y dice, me cago en la cachis que estoy cansada, quiero diseñar algo que no sea paja, pero es que hay mucha demanda. Entonces yo creo que si como técnico se especializa en ese material, si ya hay demanda, pues cada año va a haber más demanda. Perdona que me tengo que levantar cada vez para sacar la pera, pero si no hace mucho ruido y nos distrae. Y pues como autoconstructor, pues
pues está el tema de que hay muchos autoconstructores que después de construir con paja han descubierto que les va bien, no les han salido mal y se convierten en constructores profesionales. Yo, por ejemplo, soy uno de estos. Yo empecé en la autoconstrucción sin ninguna intención de dedicarme a la construcción en ninguna forma. Y después de hacerme la casa, encontré que me gustaba más la construcción de lo que ya hacía, además de la formación, que es lo que más me gusta, y entonces me convertí a ser constructora y formadora en construcción con paja posterior a mi obra de autoconstrucción. ¿Vale? Lo que es importante, y eso sí que tengo que recalcar mucho, es que no te lanzas a construir con paja sin entender el material, ¿vale? No se comporta como otros materiales de construcción. No se comporta para nada como materiales de construcción convencional, e incluso comparado con otros materiales de construcción natural o bioconstrucción, tiene algunas propiedades únicos y diferentes y hay que entender el material para diseñar con ello correctamente. Para aprender a aplicarlo en obra puede ser suficiente hacer algún taller específico en la técnica que has elegido para tu obra, o puedes llamar a un profesional para dirigirte a ti como peón en tu obra de construcción con paja. El colocar los fardos en la obra es fácil. Pero lo que no es tan fácil es diseñarlo bien para que fluya toda la obra, para que no encuentres encuentros difíciles, para que cuando llega la hora de rematar los detalles todo sea solucionado correctamente. Y sobre todo, pues lo primero que un técnico debería aprender es cuáles son las técnicas constructivas existentes, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para que puedas elegir la solución más apto para la obra concreta. No todas las obras son iguales. Dependerá del constructor. Es autoconstructor, tiene experiencia, ha hecho un taller en esa técnica y quiere usarlo en su casa. Si es un constructor profesional, cuáles son las técnicas que han experimentado. Eso es un poco diferente aquí en la península, como todavía no está muy avanzado la construcción, a veces se tiene que diseñar la casa en función al constructor, no buscar luego un constructor que ejecuta lo que has diseñado. Entonces es importante saber quién va a ejecutar la obra antes de diseñarla. También influye el presupuesto, el tiempo disponible, las normativas regionales, la climatología del sitio, no lo mismo construir en Asturias que en Cádiz, y la ubicación concreta del edificio. Todo eso pueden influir en el diseño no solamente de la forma de la casa, sino de la técnica constructiva concreta que eliges para ejecutar esta obra. También es imprescindible estudiar la física de la construcción, la forma en que el vapor de agua mueve a través de los elementos estructurales, cómo proteger el edificio del agua líquida y también cómo funciona la transferencia de calor a través de los materiales para que la casa sea lo más eficiente posible. Todas esas cosas no se enseñan típicamente en la construcción convencional y habrá que hacer alguna formación concreta, sea a través mío, a través de algún máster de construcción sostenible que hay últimamente, como las que se ofrece el Instituto Español de Biobiología. Ellos pues te pueden enseñar cómo funcionan esa transferencia de calor y humedad a través de los elementos estructurales, que va a ser lo más importante para diseñar una casa que funciona a largo plazo. Sin ese conocimiento te puedes meter la pata hasta el fondo. Por favor, ruego que cualquier técnico que no haya estudiado a fondo esos materiales, que contrata una asesoría de un experto en paja para asesorarles en el diseño de los edificios, porque si no, igual diseñas un edificio que da problemas y también da mala reputación a la construcción con paja, que es algo que no queremos.
¿vale? También es importante simplemente entender el material, cómo funciona, cómo manipularlo, qué puedes hacer con la bala en términos de recortarlo y adaptar su tamaño y qué no puedes hacer para poder adaptarlo a cada situación en particular. Hay que aprender a pensar en paja. Para eso sería importante, probablemente incluso para los técnicos, recomiendo que se hace alguna formación práctico para tocar el material antes de empezar a diseñar con ello. ¿Cómo puedes aprender a construir con paja? Pues tenéis mis dos libros, que a mí me gustan mucho, uno en castellano y el otro en inglés. En algún momento, en el próximo año, año y medio, esperamos tener el libro en inglés traducido a castellano para que tenemos una nueva edición actualizada de Construcción con Paja. La edición en castellano se publicó en el 2016 y el nuevo libro, que tiene varios capítulos añadidos, se publicó en inglés en el 2020. Y ahora pues esperamos ahora en 2026 pues publicar el libro en inglés y en castellano. Pero aparte de esto, pues hay investigación en línea, se puede hacer cursos en línea, como lo que voy a ofrecer a continuación, talleres presenciales, hay formaciones completos que te enseñan a hacer la casa de principio a fin, además de formaciones o en variedad de técnicas constructivas. Hay que tomar en cuenta que generalmente cuando te apuntas a un taller físico de construcción con paja solo vas a aprender una de las técnicas constructivas. Eso para un autoconstructor puede ser válido, pero para un técnico que va a diseñar la casa, pienso que es interesante conocer variedad de técnicas constructivas para elegir la más apta para tu cliente. ¿Vale? Y también está la posibilidad de ofrecerte como voluntario en obras de paja. En este caso, diría que por lo menos seas consciente de que si la persona que dirige la obra tiene experiencia en construcción con paja o no, porque a veces en los voluntariados aprendes a hacer las cosas bien y a veces aprendes a hacer las cosas mal, según quien dirige la obra. Es una experiencia muy válida para aprender sobre la organización de la obra, la gestión de voluntarios y todo eso. Siempre aprendes mucho en un voluntariado, pero hay que saber si la persona que lo está haciendo sabe lo que hace. Esa es la diferencia entre un taller presencial o un curso y un voluntariado. Muchas veces es la calidad de o conocimiento de la persona que dirige la obra. ¿Vale? Ahora, muy brevemente, solo van a ser un par de 5 diapositivos, lo que son, quiero explicar esa formación en línea, especialización en construcción con paja, que ofrezco, que comienza el 6 de abril y acaba el 15 de diciembre. Ahora explico por qué, si es un curso de 6 meses, abarca tantos, pero bueno, son más o menos 6 meses programados de formación en 8 módulos. Hay sesiones de tutoría en vivo aproximadamente cada 2 semanas. La intención en este momento es hacerlo los martes, pero según el grupo, si hay una demanda, se podría modificar este día de la semana en que se hace las sesiones en vivo. Y hay muchas horas de video presentaciones, alguna presentación en formato PDF, hay ejercicios y investigaciones que pido que hacen los estudiantes para profundizar en su conocimiento, y también hay muchas lecturas complementarias que pido que estudias para aprender con más detalle todo lo que hacemos. Si sales de ese curso saldrás con un conocimiento profundo de construcción con paja y todas sus posibilidades, ¿vale? El precio varía entre 491 euros y 600 euros según la modalidad de pago que eliges. Si cumples con todos los módulos y los ejercicios exigidos, se puede pedir una certificación firmado por mí, el Instituto Español de Biología y en la revista Ecohabitar, que avalen el curso.
Eso es una certificación privada, ya que no hay certificaciones oficiales a nivel gubernamental para estas técnicas y materiales, pero es un certificado basado en nuestra reputación como profesionales. Aquí ves el calendario, razón que acaba el 15 de diciembre, aunque sea un curso de 6 meses, es porque tomamos 2 meses de descanso entre julio y septiembre. Normalmente la gente en verano, bueno, si no estás en Sudamérica, que será invierno, pero aquí en la península la mayoría de gente en verano no tiene paciencia para estar detrás del ordenador y entonces pues decido no hacer el curso en este momento. Si has quedado atrás, en los primeros módulos siempre puedes ponerte el día antes de septiembre para empezar en septiembre a la par con la velocidad recomendada del curso. Está basado ese curso en experiencia real y mi conexión global a todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo para actualizarnos. Eh, es un contenido muy completo, la más completa que existe en ese momento en castellano, que cubre casi todas las técnicas constructivas disponibles y con muchos detalles constructivos. Los primeros dos módulos son muy teóricos y los demás módulos ya son lo que yo llamo teoría práctica, en el sentido que hay muchos detalles constructivos y muchas sugerencias de cómo llevar las casas a ejecución dentro de la obra, no solamente a nivel diseño. Está avalado por el Instituto Español de Biobiología, que ofrece un máster en bioconstrucción, y también por Ecohabitar, que es una revista con largo recorrido en estos materiales. ¿Vale? Y también intento que sea lo más interactivo posible. Por eso el curso arranca en una fecha concreta y acaba en una fecha concreta, porque eso me permite hacer un acompañamiento al curso según el fase del curso en que uno se encuentra. Sería mucho más fácil hacer un curso en que te pongo todos los vídeos y los haces cuando quieres y tardas un año o tardas 10 años para acabarlo, pero a mí me gusta acompañarles y responder a dudas y interactuar con vosotros, y por eso pues hacemos el curso, lo intentamos hacer todos juntos. Si por alguna razón pues no alcanzas a hacer el material a la velocidad recomendada, que requiere unos 4 o 5 horas de estudios semanales, entonces se puede hacer el curso en un par de años o incluso 3 años si hace falta, se puede alargar. Pero es muy recomendable empezar y acabar para no olvidar de lo primero que aprendiste antes de que llegas a la siguiente. ¿Qué aprenderás? Aprenderás a comprender las propiedades físicas y bioclimáticas del material que es la paja, que es un material de construcción o una técnica constructiva, identificar y comparar las principales técnicas constructivas para poder elegir la más adecuada para tu caso particular y la obra particular que vas a ejecutar, evaluar si la paja es lo que realmente quieres utilizar, donde lo quieres construir, planificar el proyecto con criterios técnicos, económicos y ambientales, seleccionar los acabados más apropiados para cada caso y lugar, y pues en fin vas a aprender todo lo que necesitas, sobre todo para diseñar una casa de paja. ¿Vale? Es fácil, como digo, aprender a construir una casa de paja, pero no tan fácil aprender a diseñarlo. Entonces, ¿a quién va dirigido ese curso? El primer cliente para este curso, la que tengo pensado para el curso, son técnicos, arquitectos o aparejadores o ingenieros que quieren incorporar esas técnicas y esos materiales en sus proyectos, y también para ampliar su conocimiento en materiales naturales. Como digo, la paja es un poco diferente que otros materiales más industriales que se usan en la bioconstrucción, ¿vale?
Eh, También es muy interesante para profesionales de la construcción y la rehabilitación, es decir, constructores profesionales. Los autoconstructores también pueden sacar mucho provecho del curso, sobre todo si son curiosos de la vida y les gusta un poco esa parte teórica. Diría que es muy útil, de hecho, en la mitad de los estudiantes en casi cualquier edición del curso han sido autoconstructores, pero te va a sobrar información. Habrá algún momento que dices, mira, esto no lo voy a usar nunca y no me interesa, pero si sigues todo el programa, al final saldrás de ello comprendiendo cómo funciona la paja y las posibilidades que da, y eso te dará mucho más capacidad de resolver problemas que surgen en la obra que no has esperado. ¿Vale? Y luego también hay otras personas curiosas de la vida, formadores, estudiantes, personas comprometidos con la ecología que pueden encontrar interesante este curso. La oferta que prometí a los que vienen a esta charla una oferta especial es que hay dos novedades en esta edición duodécimo edición del curso. Primero, ofrecemos por primera vez la satisfacción garantizada del curso. Si tú no apuntas al curso y no estás totalmente satisfecha, puedes darte de baja del curso antes de comenzar el módulo 2 y te devolveremos tu dinero. Estamos con tanta confianza que te vas a encontrar interesante el curso que te dejamos esta opción. Y también para los que han visto este webinar, he añadido en el formulario de inscripción del curso un descuento para los estudiantes, los que han visto el webinar. Este descuento va a estar disponible hasta este domingo próximo a medianoche, cuando caduca ese descuento de 10% sobre el precio del curso. Entonces, si quieres aprovecharlo, pues tienes hasta domingo revisar el material y apuntarte. Yo soy otra vez Ricky Niskin, ahora estoy trabajando principalmente en la escuela taller Cobijo Natural en Alberite, La Rioja, y también hago otros proyectos, más bien proyectos ambulantes, a través del nombre Taller Conco. Bueno, eso ya es todo, ¿vale? Veo que ya han llegado alguna persona más. Voy a ver, hay un par de mensajes en el chat. No, vale. Perfecto. Pues ahora que ha acabado la presentación, quiero comentar dos cosas más y abro a preguntas y dudas. Lo primero es comentar que mañana enviaré la grabación o el enlace a la grabación de este webinar a todos los que han apuntado por correo, y también en ese correo incluiré un archivo que es el dossier con la información completa de todos los contenidos detallados del curso en línea por si acaso os interesa. ¿Vale? Y ahora voy a abrir a preguntas. Puedes levantar la mano, puedes para hacer la pregunta en vivo, o si no tienes acceso al micrófono, puedes enviar preguntas al chat. ¿Vale? Pueden ser preguntas o bien sobre la construcción con paja en sí, o sobre el curso que comienzan a abrir. Bien. ¿Alguien? Sí, Aurora, ¿qué quieres preguntar? Hola Ricky. No, te quería preguntar, ¿tú también en las cubiertas utilizas aislamiento con la paja? Sí, muchas veces, sobre todo en los países del norte, diría, en los climas fríos, por decir, casi todo el mundo usa balas enteras como aislamiento en el cubierto, porque es más importante el aislamiento en la cubierta que en las fachadas. Pierdas más calor en invierno por la cubierta, y también entra más calor en verano por la cubierta si no está bien aislada. Eh, Aquí en la península, según qué parte de la península vives,
hay gente que piensan que el aislamiento que ofrece la bala de paja va sobrado, está exagerado, y eligen usar algún tipo de aislamiento que pueden aplicar en una capa más fina de lo que es una bala entera en el tejado para ahorrar espacio. Pero en el curso en línea, por ejemplo, enseño estrategias de incorporar balas enteras como aislamiento en el tejado sin la necesidad de usar vigas de madera maciza de 35 centímetros de Mm, alto, ¿vale? vale, Porque eso vale. es el No, yo te problema lo... con utilizar tanto aislamiento. Hay trucos de cómo Vale, vale. evitar este No, tema. yo es porque cuando lo he querido hacer, al final se acaba decidiendo lana mineral o incluso XPS, pero porque por temas de miedo de condensaciones, porque aunque pongas Sí, bueno, por las... eso es muy importante entender la física de la construcción y diseñar el tejado para que pueda transpirar adecuadamente. Si tú vas a utilizar paja en la cubierta, tiene que tener la capa, por decir, exterior de la parte de arriba de incorporar ventilación entre medio del aislamiento de paja y el acabado impermeable. Vale, ¿Vale? vale, Por vale, eso vale. dedico, en el curso en línea, por ejemplo, hablo de transferencia de vapor de agua y cómo funciona en el módulo 2 y hablo del diseño de tejados en módulo 4 y módulo 6, hablando de la importancia de la ventilación, sobre todo para que no hay problemas de condensación. Eso sí que es importante. Sin Vale. entender cómo funciona el vapor de agua, y es que en la construcción convencional la solución al agua es sellar, es Sí, impermeabilizar, es no dejar pasar sí, ni una gota de agua. Y ya, esto pues no es como pensamos en la construcción natural. Pensamos en dejar, si el agua entra, hay que suponer que el agua va a encontrar la camina de entrada porque el agua puede meterse y el vapor de agua más pequeño todavía que el agua líquida en cualquier sitio, sí, tiene que ser muy, muy perfecto en tu ejecución de la obra para evitar que entra ni siquiera sí, algo de humedad dentro del muro. Entonces nosotros tenemos que planificar cómo vamos a evacuar esa humedad del muro para que no afecta la paja y no sí. condensa dentro de la bala. Esto es lo que hacemos aprendiendo a diseñar bien con paja, es aprender cómo sacar ese punto de condensación en los muros hasta el exterior del edificio en vez de dentro de la bala de paja. No, vale, vale. No, muchas gracias porque todo muy interesante Sí. y bueno, realmente es todo no Sí. sé, toda una técnica que hay Es que muy conocer. posible, pero hay que estudiarlo un poco. Sí, sí, sí. Veo que hay una pregunta de Manuel en el chat que lo voy a responder. Bueno, ya ha desaparecido. Había visto. Uno, espera, que había otro. Aquí está, perdona. Hay dos mensajes que tengo en el chat. Uno es sobre un curso de técnica Nebraska que hago más adelante. Diría que hoy mismo he publicado los detalles sobre este taller. Justo a media hora antes del videoconferencia, he publicado en la página web que lo pondré aquí, escuela cobijonatural.com, y si vas a la lista de próximos talleres verás el enlace a la ficha con todos los detalles sobre este curso Nebraska que se hará en julio, la segunda semana de julio. Eh, Aquí hay una pregunta que dice que para personas que quieren o están pensando en construir su casa, ¿recomiendan las balas de paja en bruto o balas de paja autopactadas? No sé lo que refieres con esto. Pediría que abres tu micrófono y me explicas qué quieres decir con una bala de paja autopactado o una bala de paja en bruto. Voy a responder lo que puedo y si no, pues enciendes el micro y me clarificas la pregunta.
os recomiendo trabajar con balas de paja. Una de las cosas que se tiene que hacer es normalmente localizar la fuente de paja que vas a utilizar en la obra antes de diseñar la obra, porque hay técnicas constructivas en las cuales no es muy importante la calidad de compactación de la bala, que sea más denso o menos densa, hay un límite mínimo, pero ¿sabes? Que se tiene que poder transportar la bala sin que se desmorone y se desmonta, pero hay técnicas en que la calidad o la densidad de la bala es importante y otras técnicas que no es importante. Y por eso hay que conocer las técnicas individuales y elegir una técnica apta para la paja que tú puedes conseguir para tu obra. No puedes hacer una obra en Nebraska si tienes paja de densidad mínima necesaria para la obra. Pero sí que puedes hacer una técnica de doble montantes en entramado ligera con casi cualquier bala. No sé si eso ha respondido a tu pregunta y si no, pues te invito a detallar más. Balas normales, bala auto pactadas son las que van. Ah, tú refieres a los paneles prefabricados, no con autopactados, es que nunca había oído esa palabra. Los paneles prefabricados de paja van a facilitar mucho la obra, pero apenas realmente no es autoconstrucción, eso es montar unos legos o pedir que la fábrica de paneles prefabricados te lo hace. El uso de paneles prefabricados comprados, yo diría que es más apto para personas que, uno, tienen prisas en la obra o bien no encuentran constructores artesanales que están o arquitectos especializados en la construcción con paja, porque casi incluso una técnico convencional asesorado por el productor de los paneles prefabricados, podría diseñar una casa paja con paneles prefabricados porque los paneles resuelven gran parte de los detalles técnicos importantes y te pueden asesorar esa compañía sobre otros aspectos de la obra. Lo que sí que puedo recomendar para autoconstructores, que hay pocos que lo hacen, pero me parece muy buena idea, es si como autoconstructor dispones de algún tipo de nave o pajal o nave industrial o algo de la familia donde puedes ir almacenando paneles, es diseñar y construir tus propios paneles prefabricados, porque muchas veces un autoconstructor arranca una obra y piensan que van a tardar 6 meses o un año en hacer la casa y acaban tardando 3 años o 5 años o 8 años según el tamaño de la casa y cuánto trabajo tiene. Y si utilizas paneles prefabricados que has producido poco a poco a lo largo del tiempo, pues ya reduce mucho la cantidad de tiempo que tienes que estar a pie de obra. Vale, hay otra pregunta también de Manuel. Otra cosa, ya sé que tú eres de balas de paja, pero he oído sobre el cáñamo. ¿Qué nos puede decir sobre este material en comparación con las balas de paja? Pues estoy un poco en el mismo que tú, Manuel, que a mí me parece muy interesante el hempcrete. En la escuela que tenemos en Alberite llevamos 3 años intentando organizar un curso de hempcrete porque yo quiero aprender a hacerlo. Yo he visto vídeos como tú, he leído, pero no lo he ejecutado nunca. No creo que sea muy complicado, pero quiero hacer una formación para aprender a utilizarlo antes de ejecutarlo en obra. Eh, entonces no te puedo decir hasta que lo haya probado, la verdad es que no te puedo decir cuál prefiero. Yo tendría que mirar los detalles, pero sospecho que el hempcrete habría que hacerlo muy grueso para que tenga la misma capacidad aislante que la paja. Pero por lo demás me parece, y también es el problema es conseguir el cáñamo. La paja está disponible
En todas partes, en casi cualquier parte del península no vas a tener que andar muy muy lejos, hay excepciones, hay sitio Galicia, por ejemplo, que es un poco más difícil, pero es mucho más disponible el material que el cáñamo. Entonces es una gran razón para preferirlo porque el cáñamo se produce en sitios muy concretos y si haces un casa de hempcrete vas a tener que comprar cáñamo picado a una fábrica que vende cáñamo y te va a subir mucho el precio por metro cuadrado de la obra por eso. Pero la técnica en sí me parece muy interesante. Como dices, pues el año pasado había un curso, ahora el profesor que teníamos para el curso para el año pasado y el anterior, que se anularon por falta de participantes, porque teníamos 3 apuntados a uno de los talleres y 4 al otro, no está disponible este año y estamos en proceso de intentar encontrar otro profesional que puede dar un curso realmente contundente, práctico y de alta calidad en construcción de Hempcrete y si lo conseguimos lo haremos probablemente en agosto porque que nos gustaría que fuera un curso de semana completa, no de fin de semana. Entonces vamos a intentar organizarlo y ya os avisaremos si encontramos un profesor que nos da confianza para ese tema. ¿Vale? Bien, Oscar, ¿tienes pregunta? Sí, Ricky, has hablado de los paneles prefabricados. ¿Esto vas a hablar de ello en el curso, de cómo Sí, hacerse uno? sí, hay uno de los módulos del curso, creo que es el módulo 7, si no me equivoco, aunque ahora mismo no lo sé, en que hablo de paneles prefabricados. Sobre todo lo que hablo en este módulo, no solamente porque si vas a comprar un producto no importa, sino aspectos de diseño si quisieras diseñar tu propio panel prefabricado, porque hay paneles prefabricados comprados a compañías y también hay muchos arquitectos, también, no solo autoconstructores, que tienen una obra en concreto y diseñan su propio panel para ser ejecutados para esta obra. La obra de Meliana en Valencia se hizo así. Los arquitectos diseñaron un panel prefabricado, como es una obra pública, se sacó en curso y entonces pues mandaron unas personas para formar a los que ganaron el concurso cómo fabricar esos paneles prefabricados. Fabricaron los primeros no sé cuántos, medio docena de paneles con ayuda profesional y luego pudieron seguir los operarios sin esa ayuda para fabricar los demás paneles. Entonces esto me parece importante hablar de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando uno quiere diseñar un panel prefabricado. ¿Vale? También hay disponibles en el Internet planos para hacer paneles prefabricados, planos open source que puedes descargar y intentar imitar para crear paneles prefabricados si no quieres elegir el tipo de panel. Así, las dos cosas. Vale, y otra cosa, has hablado de las fachadas ventiladas, que esto es la primera vez que lo oigo. ¿Esto es compatible con los módulos de paja? ¿Es una alternativa a los revocos? ¿O es... Sí, sí, es que bueno, las fachadas ventiladas se han usado para muchas cosas, pero son muy aptos para la construcción con paja en sitios que uno no quiere hacer un revoco exterior, que una razón puede ser porque es una fachada muy expuesto a vientos con una climatología, por ejemplo, vientos horizontales con mucha lluvia y mucho parte del año, entonces es una protección física al muro y también en edificios muy grandes el parte más costoso de la obra son los revoques y por eso, sobre todo en Francia, se han desarrollado muchas técnicas de cómo acabar los muros de paja sin usar un revoque directo porque eso es lo que les permite hacer macroedificios de paja. Revocar de forma artesanal una casa de más de 200 metros cuadrados puede ser eterno y agobiante para la mayoría de gente, incluso más de 100 metros cuadrados, pues tienes que tener un buen equipo para que no,
no se alarga la obra. Entonces, estas técnicas y básicamente lo mismo que ocurre en el tejado, cuando preguntó a Aurora de cómo usar balas de paja en el tejado, es que si uno, y esto lo enseño en módulo 2 del curso que hablo de transferencia de vapor de agua en materiales de construcción, es que si se deja una cámara ventilada entre medio del material de aislamiento y el acabado, que puede ser cualquier cosa, transpirable o no transpirable, entonces este hueco de ventilación evacúa toda la humedad y no hay ningún problema. El tema con esto es que tienes que cerrar cualquier orificio con algún tipo de malla o algún tipo de material que no permite que entren animales o bichos por ese hueco de ventilación que hayas dejado. Pero se usa muchos también, se ha usado mucho estas técnicas sobre sates de materiales y otros materiales que se quiere proteger. Pero es una posibilidad muy interesante, aunque es una estética no muy común en la península. De acuerdo. Muchas gracias, Ricky. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta sobre la paja o sobre el curso en línea? Eh, Ya veo que son las 9:20, que ya hemos pasado la hora de la presentación, entonces si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar y al final os mandaré mañana la grabación y la información sobre cómo apuntarse para recibir notificaciones de la escuela y los talleres físicas que hacemos, no solo de construcción con pajas, sino sobre todo las técnicas constructivas que nos pueden interesar y los detalles del curso en línea. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Espero que nos volvemos a ver próximamente. A ver. Espera, una pregunta, última pregunta también de Manuel, que responderé. Entonces, tú animas a que todas aquellas personas que quieren que hagan su propia casa. Bueno, yo soy de la escuela de Jorge Belanco. No sé si habéis visto el documental que se puede ver por YouTube, que se llama El Barro, las manos, la casa. Y la persona que guía ese documental es un albañil en Argentina que se llama Jorge Belanco y cuando alguien ha hecho ese pregunto a Jorge, su respuesta es no solamente puede autoconstruirse una casa, una familia, sino deberían hacerlo. A mí me parece muy bonito entrar en la autoconstrucción, pero hay que hacerlo con conciencia, entendiendo que va a ser mucho trabajo y vas a enfrentarte a muchos retos y va a ser muy difícil, pero la satisfacción, la sensación de empoderamiento y los conocimientos que acumulas a través de este viaje de autoconstrucción son lecciones que te van a servir en la vida. Lo que no deberías hacer es meterte en la autoconstrucción con la única meta de ahorrar dinero. Si la única razón que quieres ser autoconstructor es ahorrar dinero, no lo hagas, no te vale la pena, porque es un camino y es un reto, es una forma de crecer como ser humano y es muy válido, pero no es para todas las personas. Yo tengo otra charla que antes cuando iba a los encuentros de ecoaldeas que daba, que era cómo ser autoconstructor sin tener un ataque de nervios. Y era todo un asesoramiento de cómo abarcar una obra de autoconstrucción desde un punto de vista más humano y también de punto de vista práctico. ¿Vale? Venga, pues nada, hasta pronto y gracias por escucharme. Venga, adiós.